por las tripas, es uno de los temas más importantes que tenemos. El desarrollo industrial de la nación es uno de las deudas más grandes que tenemos a nivel político y a nivel social. Y creo que, nada, agradecer la oportunidad. Yo justo ahora, de un día para el otro, nos pusieron una sesión en el Congreso y me abstuve un segundo de la sesión para poder saludarlos a todos y darlos, obviamente, con dos referentes políticos que para mí son el camino de la unidad nacional, de la construcción de consensos que necesitamos para tener el país desarrollado que siempre soñamos. Así que nada, agradecerle a Martín y a toda la WIPA por este, y los dejo en manos de dos referentes políticos para mí de los mejores que tenemos a nivel nacional. Y nada, agradecerles a todos por el tiempo y que puedan intercambiar y que este intercambio sea muy productivo para las políticas de Estado que necesitamos para el desarrollo. Así que nada, los abandono lamentablemente, me pusieron una sesión de un día para el otro y los saludo a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias por todo, Nico. Bueno, Marian, si querés ahora sí, entonces arrancamos, lo tenemos a Rogelio ya presente. En unos minutitos más va a estar entrando Monzón, está teniendo algunos problemas técnicos, pero en breve se suma. Si querés, vamos arrancando. Buenísimo. Bueno, hoy creamos este nuevo espacio de trabajo con la iniciativa de unir esfuerzos por un proceso industrial más sólido, con el objetivo de un desarrollo sustentable acompañado con el consenso de todos. Es el comienzo de una nueva forma de trabajo que queremos llevar adelante en conjunto, donde queremos dejar de lado las diferencias para dar paso a un profundo compromiso con el crecimiento de la industria en nuestra provincia de Buenos Aires. Y sabemos, por todo el camino recorrido, que la única manera de lograrlo es que construyamos proyectos industriales que promuevan el crecimiento de una matriz productiva sólida con herramientas. Así que tenemos un enorme desafío y es muy importante para nosotros hoy unir esfuerzos, este propósito en donde estemos todos unidos, dejando de lado las diferencias. Y hoy estamos acá con estos dos invitados sumamente especiales para nosotros, porque realmente ellos tienen unas iniciativas que a nosotros nos interesa transmitir en este espacio constantemente para que nos respetemos unos a otros con el compromiso de crear una industria más fuerte para nuestra provincia, ¿no? Así que tenemos estos invitados tan especiales para esta apertura del nuevo ciclo de debate de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, que no fueron elegidos al azar. Hemos visto el desempeño de Emilio Monzón en la Cámara Baja, trabajando por un consenso con los pares, también a Rogelio Frigerio, que llevó adelante el consenso entre sus gobernadores. Cabe destacar también que siempre tiene una desarrollada, que para nosotros son dos aspectos centrales para la construcción de este nuevo espacio, en donde podamos pensar y trabajar todos juntos por la industria. Así que queremos aprovechar que los tenemos hoy acá, a Emilio y a Rogelio, agradecerles por estar acá, por su presencia, y queremos aprovechar la experiencia que ellos tienen con tan larga trayectoria, y nos interesaría saber cómo es para ustedes trabajar sobre el consenso de las partes, cuál es para ustedes el aprendizaje
búsqueda de este camino y los pros y los contras que ustedes pudieron identificar a lo largo de su gestión. Si te parece bien, Rogelio, empezamos con vos. Bueno, muchas gracias Mariana, gracias Martín también. Para mí, estoy seguro para Emilio también es un gusto estar hoy en esta charla con los miembros de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Como leí ahí en un chat, esto no cambia para nada las ventajas del mano a mano, pero bueno, mientras estemos en cuarentena, es una salida posible usar la tecnología para poder conversar. Yo creo que la industria, para hablar de algo más específico, ¿no? La industria de Argentina tiene como dos restricciones para su desenvolvimiento, ¿no? Las grandes políticas macroeconómicas y después las políticas específicas para el sector. La estabilidad macroeconómica, la estabilidad de la regla de juego son la condición necesaria, las políticas específicas del sector serían después la condición suficiente, hablando como económico. El gobierno del cual nosotros participamos, creo yo, tenía claro el norte hacia dónde había que ir, ¿no? Había que ir a un país integrado de manera inteligente con el mundo, había que ir a un país que modernizara su estructura productiva, que aprovechara sus ventajas competitivas y comparativas, que aprovechara su capacidad de proveerse y autoabastecerse de energía, que tuviera en cuenta el impulso de sus sectores más dinámicos para que estos después traccionaran al resto de los sectores que lo son menos. Tenía en clara la necesidad del fortalecimiento institucional y la vinculación entre las instituciones y el desarrollo económico, pero no llegó a comprender de alguna manera, y con Emilio siempre hacemos la autocrítica de nuestra dificultad para lograr convencer a los que tenían más poder que nosotros durante el gobierno, de que estos problemas de la Argentina, que son problemas recurrentes de toda la vida, pero específicamente de los últimos 50 años, precisamente la inflación, la incapacidad de crecer de manera sostenida, la debilidad de nuestras instituciones, no son problemas de hoy, son problemas que se repiten desde por lo menos hace casi medio siglo. Y el común denominador, cuando uno analiza la historia de por qué esos problemas no se pudieron resolver, por qué somos de los pocos países del mundo que repite problemas y no los cambia por otros, es en definitiva ese común denominador la falta de acuerdos políticos, la incapacidad que tiene la dirigencia política de tomar estos problemas como problemas de todos los argentinos, la incapacidad que tiene la dirigencia política de sacrificar parte de su capital político para avanzar en soluciones concretas para estas dificultades. La incapacidad que tiene la dirigencia política de entender que estos son problemas del Estado Nacional, que son problemas de todos los argentinos y no de quien circunstancialmente le toca gobernar, como ha ocurrido lamentablemente en las últimas décadas, donde el que no gobierna se desentiende de alguna manera del problema y el que gobierna cree y se equivoca reiteradamente que esos problemas tiene alguna chance de resolverlos de manera individual si es que llega a ser un buen diagnóstico y como en nuestro gobierno, entiendo yo, tiene claro hacia dónde tiene que ir la Argentina. Pero está claro que sin acuerdos políticos, sin lograr que la dirigencia entienda la necesidad de socializar el costo político de las medidas que necesita la Argentina, es imposible que logremos la condición necesaria del desarrollo industrial de la Argentina, que es la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de regla de juego, lograr un crecimiento sostenido en el tiempo, fortalecer nuestras instituciones. Y por supuesto, también es muy difícil incorporar luego
la condición suficiente para el desarrollo industrial, que son políticas específicas. Y acá también podemos hacer alguna autocrítica en función de que creo hubo cierto desconocimiento del territorio, de las dificultades puntuales que tenían nuestras industrias a lo largo y a lo ancho del país, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la incapacidad que tuvimos de aprovechar también la ventaja histórica de poder gobernar con el mismo signo político nación, provincia y ciudad de Buenos Aires, y lograr avanzar, por ejemplo, en cuestiones como la descentralización del puerto de Buenos Aires y llevarlo a la provincia, y hacer un gran puerto en Zárate, como una de las ideas, en Campana, esas ideas que siempre se plantearon, pero que la dificultad de no gobernar los 3 niveles de gobierno imposibilitaba. Bueno, hubo cosas también oportunidades que dejamos pasar claramente como estas. Sí, en la cuestión específica, en las condiciones suficientes para el desarrollo industrial o dentro de ese paquete, se avanzaron en algunas cuestiones vinculadas con la agilización de trámites y cuestiones que tienen que ver con algunas desregulaciones, pero claramente el clima y el contexto era muy difícil, se fue haciendo cada vez más difícil en la medida en que fuimos perdiendo poder. Nosotros fuimos el gobierno más débil del último siglo, solamente con 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores, 1/5 de los gobernadores, 1/5 solamente de los intendentes, es decir, poca fuerza parlamentaria, eso lo sufrió Emilio, poca fuerza territorial, lo sufría más yo. Y frente a esa evidencia tan palmaria de nuestra debilidad, no tuvimos, no quisimos, no pudimos ampliar la base de sustentación política, ser más generosos con el poder que nos tocaba administrar en esos 4 años y superar esa debilidad ampliando el volumen de nuestra musculatura política para poder llevar adelante las reformas que el país requería. Creo que de esas lecciones hay que aprender. En aquel momento nosotros le pusimos mucho foco a ganar la elección. Evidentemente sentíamos que había un riesgo para la institucionalidad argentina en el 2015, y no se alcanzó a ponerle el mismo foco a el diagnóstico y el armado de soluciones para los problemas de la Argentina, y mucho menos, como dije antes, a generar el músculo político para enfrentar esos problemas. De hecho, no éramos muchos los que en su momento creíamos que formar una gran alianza, una coalición política en el 2015 era lo que hacía falta. Nos costó convencer a la dirigencia del PRO, a la dirigencia del radicalismo, de que esto era el camino. Por suerte lo hicimos, porque ganamos por apenas el 1% de los votos en el balotaje, pero eso que alcanzó para ganar apenas y transformarnos en gobierno, pero en el gobierno más débil del último siglo, no alcanzó para transformar el país, para resolver los problemas estructurales, para darle un verdadero impulso a la industria nacional. Y si volvemos a tener la posibilidad de recuperar la confianza que se perdió por la frustración que sienten, y seguramente sienten ustedes, y siente una gran parte de la Argentina respecto a la oportunidad perdida de nuestro gobierno, si se logra recuperar esa confianza, no se puede volver a cometer el mismo error. Hay que empezar ya a tender esos puentes para ampliar la base de sustentación política, y hay que también, antes de encarar cualquier proyecto político, preguntarnos con mucha precisión para qué querríamos volver a ser gobierno, y en ese sentido hay que plantear con mucha claridad cuáles son las cosas que hay que cambiar, y ahora sí, espero, con apoyo político, poder hacerlo. Bueno, recién estaba escuchando atentamente todos tus comentarios. Es interesante cómo analizás y apuntás a un futuro restableciendo y tomando la mirada de la experiencia del error para no repetir, que es
muy sano para nosotros desde nuestro lugar de industriales, ¿no? La realidad es que ayer, coordinando este evento, estuvimos hablando con el grupo del departamento PYMI, que bueno, hoy es una situación muy difícil, pero tenemos fe todavía, ¿no?, de que esto se puede revertir, y la realidad es que nos apoyamos en vos y en Emilio como ejes de este nuevo ámbito de trabajo, pensando en esto de generar una herramienta, un proyecto industrial que sea transversal a los distintos partidos políticos, y la intención principal de este ámbito es empezar a invitar a todas las partes, para que todos se hagan parte de esta problemática que tenemos como país, y para que todos vean que la salida de nuestra provincia y de nuestro país es la producción, porque realmente vemos el índice del INDEC que se publicó esta semana, uno lo escucha y dice, ¿a dónde vamos, no? O sea, ¿cómo no empezamos ya a estar todos unidos a proyectar en una industria sólida que genere trabajo genuino, ¿no? ¿Vos cómo lo ves a eso? ¿Creés que se pueda llegar a lograr? La verdad que evidentemente es difícil, ¿no? Y por algo, desde hace tantos años, décadas, la Argentina no hace otra cosa que involucionar. Y la industria, lamentablemente, o en la industria ocurre lo mismo. Ustedes básicamente son sobrevivientes de la industria. Están acá hoy a pesar del Estado, no habiéndose beneficiado por políticas públicas. Y claramente, insisto, cuando uno analiza cuál es el común denominador de tantas décadas de frustración y de errores, el común denominador, insisto, es esa falta, esa imposibilidad que hay para llegar a acuerdos de avanzar y de cambiar de problemas, ¿no? Todos los países del mundo tienen problemas, pocos países del mundo, como la Argentina, tienen siempre los mismos problemas. Y para cambiar de problemas, tenés que superar los viejos, y para superar los viejos tenés necesariamente que generar acuerdos políticos que logren socializar el costo político de transformar a la Argentina desde el punto de vista estructural. Y no se ha podido hacer. Claramente, yo creo en parte también por egoísmo, por falta de visión, por falta de generosidad. Nosotros estamos trabajando desde el llano, desde nuestro lugar, desde nuestro humilde lugar, para construir algo superador, ¿no?, desde la política, algo que pueda o que tenga la capacidad desde el centro de generar los puentes para que después esos puentes se transiten entre dirigentes de distintos espacios políticos y que puedan llegar a acordarse las políticas necesarias para empezar a tener por lo menos un Estado que no perturbe el desarrollo de la industria. Y después, el segundo paso es tener un Estado que aliente el desarrollo de la industria nacional. Creemos en eso. Estamos acá por convicción, porque creemos que se puede, por varias razones. Entre otras cosas, porque sentimos que hay necesariamente también, obligadamente también por la naturaleza, un recambio generacional que puede llegar a ser favorable en este sentido, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones, aún los más jóvenes que nosotros, cargan con muchos menos conflictos y muchas menos carga negativa que las generaciones más viejas, ¿no?, que entre otras cosas pasaron por momentos muy duros de violencia política en la Argentina, cosa que nosotros prácticamente no vivimos y que las generaciones más jóvenes que nosotros lo tienen como un lejano recuerdo. Y eso permite el vínculo entre los políticos, aún de distintos espacios, que ese vínculo sea de mucha mayor fluidez. Y eso también es
la antesala para la posibilidad de lograr acuerdos que hasta ahora parecían imposibles. El otro punto es que la verdad es que cuando no hay cámaras, cuando hay una conversación mano a mano, yo tiendo a creer que las coincidencias entre los políticos son muchas más de lo que la gente cree. Por supuesto, es como que la política siente la necesidad frente a la cámara encendida de confrontar y de creer que precisamente la confrontación es lo que termina pagando electoralmente. Bueno, tenemos que salir de esa lógica, tenemos que lograr, insisto, con mucha empatía, con mucha tolerancia, con mucha paciencia, generar esos puentes entre dirigentes, personas de distintos espacios políticos que sirvan para alcanzar al menos algunos acuerdos básicos que, como dije antes, permitan las reformas que transformen al Estado en un Estado que condiciona el desarrollo de la industria nacional en un Estado que primero no lo perturbe y segundo, en una segunda instancia, lo impulse de manera vigorosa. Bueno, escuchándote, me gustó mucho tu comentario de el antesala, así que sabiendo tu condición y conociendo tu trayectoria, nosotros desde nuestro lugar nos interesa saber, y bueno, y es la base de este proyecto, el hecho de cómo están ustedes desde el lugar donde están hoy con el presidente Fernández y con nuestro gobernador Axel Kicillof. A ver, me faltó un tema, me quedó colgado uno de los grandes temas que se vienen repitiendo, o de problemas que se vienen repitiendo de manera creciente y que no lo podemos solucionar, que es la modernización de los vínculos laborales, ¿no? Que ese es el otro gran tema que cuesta poner sobre la mesa y empezar a desentrañar. Con el presidente y el gobernador de la provincia hemos tenido muchos vínculos. Yo creo que este gobierno arrancó de una manera que lamentablemente en los últimos tiempos, con una impronta que en los últimos tiempos se fue distorsionando y diluyendo, ¿no? El presidente tenía, sobre todo en su discurso de apertura de las sesiones y al arranque de su gobierno, un discurso de unidad nacional, de precisamente entender esta necesidad o estas trabas que generan las grietas cada vez más grandes en la Argentina. Yo soy de los que creen que la grieta en la Argentina es una traba concreta al desarrollo nacional. Y por los discursos, por las palabras del presidente, sobre todo al principio, uno tenía o podía tener la esperanza de que se fuera por ese camino, y nosotros desde la oposición estábamos, y seguimos estando, prontos para sumarnos a un esquema desde la oposición, insisto, de discusión, debate y posible solución de estos grandes problemas argentinos que se repiten de manera recurrente. Lo que se ve en los últimos tiempos es un avance del ala más extrema de la coalición oficialista, de la coalición que gobierna hoy, y el peligro es que ese avance del extremo en la coalición oficialista tenga como espejo un avance del extremo en la coalición opositora, porque ahí la posibilidad de encontrar un camino y tender puentes por el centro se va a hacer cada vez más difícil. La reacción del extremo que se está viendo, que esperemos no sea permanente, en el oficialismo, requiere mucha más convicción para sostener el eje y el centro en la oposición, porque eso entendemos nosotros, por lo menos, es lo que necesita el país, a pesar de que es mucho más cómodo para los dirigentes siempre plantarse en los extremos. En los extremos nadie te pide nada, todos te aplauden y si tirás piedras fuertes te aplauden más.
al otro extremo. Lo difícil es transitar por el medio. En el medio tenés que dar explicaciones, en el medio tenés que trabajar con mucha empatía, pensando en convencer a otros, y en sumar y en ampliar. Pero la política, claramente, a pesar de lo que algunos creyeron, y creo que este también fue uno de los grandes problemas que tuvimos nosotros en nuestro gobierno, la política no es una actividad cómoda, sino todo lo contrario. Debe haber pocas actividades más incómodas que la política si se hacen bien. La comodidad y la búsqueda de la homogeneidad y de alguna manera la destrucción del espíritu crítico y de la disidencia, etcétera, atenta contra la buena política. Creo que en algún punto el gobierno anterior forzó la comodidad y de alguna manera perjudicó su accionar como gobierno, y creo que eso ahora desde la oposición no lo podemos repetir. Tenemos que permanentemente forzarnos a estar en una situación incómoda que implique trabajar con otro que piensa distinto, que viene de otro lugar, que tiene otra visión, para lograr precisamente esos acuerdos que necesita la Argentina para salir de su desarrollo. Perfecto. Bueno, igual contamos con vos para este nuevo espacio de trabajo. La verdad que vemos que manejás muy bien las relaciones y para nosotros es fundamental esto que comentamos al principio. Queremos dejar de lado los colores de la camiseta, como dicen ustedes, pero mantenernos todos alineados en este eje de desarrollo de proyecto industrial. Y bueno, hablando de la industria, no me queda otra que preguntarte cómo ves la industria hoy, qué rol está ejerciendo para vos hoy en esta situación tan difícil, y cómo la ves vos post pandemia. Sí, perdón, que prender la luz. Y la industria venía mal y obviamente está peor, ¿no? El mundo está viviendo una situación inédita, ¿no? Nunca en la historia, por lo menos contemporánea, hubo un shock negativo de oferta y demanda al mismo tiempo, ¿no? Nunca en la historia contemporánea se paró la producción de un día para el otro y se redujo de manera brutal la demanda, como ha ocurrido en estos momentos. Por supuesto que los países se manejan distinto y tienen distintas herramientas. Lo que está claro es que, y creo que nadie, ni aún los que tienen una concepción más liberal de la economía, nadie puede sostener que el Estado no tenga necesariamente que intervenir en esta realidad, porque la industria y el resto de los sectores de la economía no están mal por malas decisiones empresarias, por problemas de competitividad, ni siquiera por los problemas estructurales que genera siempre el Estado. Están mal por una reacción o una causa exógena, inesperada, que de alguna manera obliga al Estado a intervenir y a salvar, por supuesto, primero las vidas, pero inmediatamente después todos los puestos de trabajo que se puedan salvar, porque esa es la energía que vas a necesitar para salir de la crisis cuando se corra el velo de la cuarentena y de la pandemia. Y ese es el primer punto, ¿no? ¿Qué hace el Estado, sujeto obligado en esta circunstancia, para salvar lo que se pueda del entramado productivo? Y acá tenemos, lamentablemente, o surgen, o se percibe con claridad la debilidad instrumental de nuestro Estado, ¿no? No podemos bajar los impuestos porque el Estado es un Estado siempre deficitario, independientemente de lo que recaude, siempre tiene déficit fiscal, y esa ineficiencia siempre la traslada al sector privado, asfixiándolo. No podemos tomar crédito porque no somos sujeto de crédito, de hecho estamos en default, y no podemos
o no deberíamos emitir, que es la tercera forma de financiarnos, de manera descontrolada, porque tenemos un nivel de inflación altísimo en términos comparativos, una historia peligrosísima respecto a la inflación, y claramente vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo a futuro para esterilizar todo ese exceso de demanda, exceso de oferta de pesos con una demanda de pesos cada vez más chica. Con lo cual el desafío es tremendo. Insisto, yo creo que estoy hablando hoy con sobrevivientes del Estado argentino y de la pandemia, de las dos cosas juntas, ¿no? Que es quizá la diferencia frente a otros países que solo sufren estos segundos. Veníamos mal y ahora estamos muchísimo peor, y lamentablemente vamos a estar peor, ¿no? Porque esta es una crisis que a todas luces va a ser comparable con la del 2001, ¿no? Con una caída del nivel de actividad de 2 dígitos, con un incremento del desempleo y un incremento de la pobreza muy grande. Y creo que precisamente esta tremenda crisis que sufre la Argentina y que va a sufrir aún más en el corto plazo, puede ser una oportunidad, debería ser una oportunidad precisamente para generar esos consensos y empezar a atacar esos problemas preexistentes a la pandemia, que seguramente aliviarían mucho la posibilidad de salir de este problema. Recordemos que en el 2001 la crisis fue muy grave, pero la salida fue relativamente rápida porque nos ayudaron China, Brasil, la soja a $600 la tonelada, el crecimiento en general del mundo. Eso no va a ocurrir hoy, la salida va a ser mucho más difícil. La soja está a la mitad y el mundo está muy mal como para pensar en rescatar a la Argentina. Y entonces estamos solos en esta, y quizá esto también puede llegar a ser motivo suficiente como para no seguir pateando para adelante las definiciones que la Argentina requiere cada vez con mayor urgencia. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad que escuchándote, realmente el panorama industrial es muy preocupante. Nosotros que estamos en una entidad como la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, que asistimos en una herramienta interna que tenemos de asistencia PYME, y entre los distintos departamentos también recibimos todo tipo de casos solicitando, ¿viste? Un acompañamiento para pasar esta crisis que realmente es muy fuerte, como decís vos, pero pensando en una salida y no profundizando tanto en la situación que ya la vivimos día a día, te pregunto a vos, desde el lugar que estás y con la experiencia que tenés, ¿qué medidas te parecen claves para desarrollar hoy, en este momento, y qué medidas te parecen importantes llevar adelante una vez que termine la pandemia, teniendo en cuenta esto que comentaste, que frente a una crisis uno se tiene que resetear y vamos de vuelta para adelante y tiramos de vuelta las cartas, ¿viste? A ver cómo reestructuramos todo esto para que el daño sea lo menor posible, ¿no? Bueno, como decía, yo creo que ahora, en medio de la pandemia, lamentablemente, con los instrumentos tan escasos que tiene el Estado, es difícil hacer mucho más que ver hasta dónde se puede emitir dinero y salvar empresas. Creo que hay que hacer algunas otras cosas, creo que eso ustedes lo sufren permanentemente. Hay un problema en la cadena de pagos con cheques que no se van a poder pagar, y hay que hacer una suerte de hospital de cheques para rescatar y de alguna manera recomponer esa cadena de pagos. Hay que hacer una moratoria muy amplia, hay que hacer probablemente un blanqueo también muy generoso. En medio de esta crisis hay que actuar con cierta con decisión, a sabiendas, insisto, de que no hay demasiadas
herramientas alternativas, pero bueno, una vez que salgamos de esta, yo creo que debería la dirigencia política estar a la altura de las circunstancias y encarar con esta crisis con la cual vamos a convivir un tiempo largo, las reformas que se vienen, como decía antes, pateando desde hace mucho tiempo. Y la dirigencia política debería tener mucho cuidado también. Yo creo que hoy, cuando escucho a los dirigentes políticos hablar, sobre todo los que tienen responsabilidades, no es nuestro caso, responsabilidades digo en la función pública o en los cargos partidarios, me parece que no se toma real conciencia de la gravedad de la crisis por la cual estamos atravesando. Me hace acordar un poco al 2001, ¿no? Ustedes se acuerdan que en el 2001 la dirigencia política para la ciudadanía no estuvo a la altura de las circunstancias, y eso devino en el que se vayan todos. Y insisto, yo no creo que estemos tan lejos de esa situación. Creo que hay que manejarse con muchísima mesura, responsabilidad, prudencia, más allá de, por supuesto, como oposición, marcar los errores y defender los valores que representamos. Creo que hay que ser muy cuidadoso, por supuesto, empezando por el oficialismo, que tiene más responsabilidad porque conduce los destinos del país. Creo que hay que bajar mucho los decibeles y no hay que agregar desde la política mayor zozobra, mayor incertidumbre, mayor miedo a una sociedad que está colmada de estos males. Y bueno, y si podemos empezar a lograr acuerdos para empezar a dar señales claras en pos de un futuro distinto, ¿no? Y realmente pensar en una estructura del Estado que no es la actual, pensar en un alivio fiscal para el sector productivo y para la gente, a partir de un Estado que empieza a responder la pregunta que la dirigencia política le viene escapando desde siempre, que es qué partidas presupuestarias no son indispensables. Bueno, si podemos empezar a preguntarnos esto y a darle una respuesta, seguramente vamos a poder empezar a darle alivio fiscal al entramado productivo y además a pelear en serio contra la inflación, a bajar las tasas de interés. Tenemos que ver qué podemos hacer para modernizar las relaciones laborales, los vínculos laborales. Yo creo que hay mucho margen para eso sin que nadie se sienta atacado o que se ponga a la defensiva. Ya hay en algunos sectores avances importantes que se pueden replicar en otros sectores de la economía. Hay que despejar incertidumbres futuras como la enorme incertidumbre que genera nuestro sistema previsional, y entonces hay que discutir cómo hacemos para tener un sistema previsional sostenible en el tiempo. Y hay que, en definitiva, también pensar un proyecto de desarrollo industrial. Creo que eso falta y faltó en la Argentina en las últimas décadas, y merece ser discutido, ¿no? ¿Qué proyecto de desarrollo industrial queremos para nuestro país? Que no necesariamente tiene que ser contradictorio con una economía abierta, con una economía de integración inteligente con el mundo, con una economía que busque la eficiencia y la competitividad. Creo que no son contradicciones ambas cosas. Yo creo que puede haber un proyecto de desarrollo industrial aún pensando en una economía que busque la excelencia, la competitividad, la competencia externa, pero que tenga una inserción, como dije antes, inteligente con el resto del mundo. Bueno, esa es, en base a lo que acabas de decir, el objetivo de este espacio es lograr un acuerdo por un trabajo productivo para nuestra industria y bueno, exactamente lo mismo que decías vos, o sea, la importancia del entramado productivo en nuestro país es la solución hoy, así que espero que estés interesado en ser parte de esta iniciativa que estamos hoy dando a conocer, ¿no? Sí, por supuesto, yo digo, siempre tengo, hasta por una cuestión genética, tengo mi corazón con
la industria nacional, así que lo que pueda apoyar, lo que pueda hacer desde este humilde lugar en el llano, lo voy a hacer, lo vamos a hacer, ¿no? Con el grupo político con el cual estamos trabajando. Bueno, buenísimo, te agradezco un montón, te agradezco por estar acá, nos vamos a estar comunicando para seguir avanzando, el ciclo va a seguir creciendo, invitando otros perfiles para lograr esto del consenso, para lograr esto de lo que hablábamos de la unión entre los distintos referentes, para llevar adelante este proyecto industrial que nos va a hacer un bien a todos, ¿no? Así que bueno, ahora aprovecho que tenemos tiempo y le voy a dar la palabra a Sofía Marino, que es la responsable de comunicación de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Ella va a llevar adelante las distintas consultas que llegaron a medida que nosotros estábamos charlando vía el Zoom. Así que todo para ustedes ahora. Bueno, gracias, Marian. Bueno, Rogelio, si te parece, arranco a hacerte un par de preguntas que nos fueron llegando por el chat. La primera es, ¿van a impulsar una reforma impositiva y laboral desdoblando las normativas entre pymes e industrias grandes? Yo creo que hay que hacerlo. Yo creo que no se puede tratar a todas las industrias y a todas las empresas igual. Me parece que es muy importante tener un sistema y un esquema diferenciado, que por supuesto hay que atender la problemática de las pymes, tanto ahora en el salvataje y en el intento de supervivencia de las empresas argentinas, como después cuando salgamos de esto en una proyección a futuro. Creo que hay que hacerlo. Digo, lo que depende de mí lo voy a impulsar. Muy bien. Y como estábamos hablando, la siguiente pregunta es, hoy como oposición, habiendo aprendido de los errores como gobierno, ¿tienen un proyecto de desarrollo de la industria? ¿Van a impulsar medidas que permitan la estabilidad de las reglas y el consecuente crecimiento? ¿Tienen un análisis de la industria sector por sector? Bueno, me encantaría decir que sí, pero después de una derrota electoral hay una obvia y evidente reconfiguración del espacio que hoy conforma la oposición. No se ha llegado al punto de empezar a contestar la pregunta esa que yo planteaba al principio de para qué querríamos volver a ser gobierno, ¿no? Que tiene que ver con esto. Querríamos volver a ser gobierno para impulsar todas estas cosas en las cuales no tuvimos éxito en los 4 años de gestión pasados. Pero no estamos hoy en ese punto, estamos viendo la reconfiguración del espacio opositor, en el cual yo espero tengan mayor preponderancia las políticas que intenten ir por el centro, ¿no? Que no copien esto que se está viendo del resurgimiento del ala más extrema del oficialismo. Yo creo que eso va a ser va a imposibilitar a futuro la concreción de acuerdos básicos que necesita la Argentina. Pero estamos hoy en una etapa de reconfiguración que todavía no permite el paso a hacer lo que hay que hacer, evidentemente, antes de aspirar nuevamente a recuperar la confianza de la gente, que es explicarles para qué vamos a querer de nuevo ser gobierno. Muy bien. La siguiente es, ¿cómo ves la negociación de la deuda externa? Con mucha preocupación. Creo que no arreglar el tema de la deuda sería muy negativo para la Argentina, más negativo de lo que ya es todo en términos económicos y sociales para nuestro país. Creo que estamos muy cerca de acordar y espero que los dogmas y que los relatos no impidan llegar a un acuerdo que, no en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo, va a ser muy importante para nuestro país. Y no digo solo para el Estado, sobre todo para las empresas, ¿no?
Cuando el soberano no accede al crédito, las empresas tampoco. Hoy el mundo sigue siendo un mundo de tasas bajas que no estamos pudiendo aprovechar. Muy bien, la siguiente es ¿cómo debería estar conformado el grupo de políticos para lograr los consensos que se proyectan? Bueno, ojalá, como decía antes, ¿no? en los distintos espacios políticos puedan estar conducidos por actores que crean en esto que estoy planteando, de la necesidad de llegar a acuerdos, que no crean ni por un segundo que solos, de manera individual, van a poder resolver estos problemas, porque volveríamos a caer en el mismo error de siempre. Es fundamental que los dirigentes políticos que conduzcan los distintos espacios entiendan la necesidad de tender puentes y de transitarlos para llegar a acuerdos que permitan solucionar todos estos problemas que estamos hoy nombrando en esta charla. Bueno, la siguiente es, ¿ves posible encarar la reforma laboral teniendo enfrente sindicatos y dirigentes? Dirigentes sindicalistas, ¿no? Poderosos. Yo creo que hay que salir del... Siempre creí que teníamos que salir de la pretensión de quedar en la historia como los que logramos determinada reforma pomposa, ¿no? Yo prefiero avances concretos, puntuales, en línea con la modernización de las relaciones laborales, que una gran reforma laboral, que solo el título ya genera muchísimos anticuerpos en todos lados. Y empezaría por ver cuáles ejemplos de vínculos laborales entre empresas y sindicatos están funcionando bien en la Argentina, porque hay muchos ejemplos de esto, y es mucho más fácil. Por ejemplo, el esquema que tiene de seguro de despido la UOCRA, con la Cámara de la Construcción, un ejemplo, que le vendría fenómeno al sector industrial, por ejemplo, desde mi punto de vista. Pero eso ya existe, es mucho más fácil adaptar algo que ya existe al resto de los sectores que pretender, insisto, ser el autor y el gestor de la gran reforma laboral argentina. Prefiero ir paso a paso, logrando que esos ejemplos positivos que hay entre los vínculos de trabajadores y empresarios se puedan socializar en el conjunto de la industria argentina, que quedar en la historia como el gran reformista de la política laboral argentina. Muy bien, sigo con la siguiente. Siendo que la industria no fue una prioridad en el gobierno anterior y el ala más dura del PRO triunfó no logrando esos consensos, ¿cómo se puede, desde el rol que ocupás vos, generar una oposición constructiva con mirada productiva? Yo creo que se puede, tengo la esperanza además y la convicción que se puede. Me parece también que muchas veces hay prejuicios en los actores de la política por desconocimiento, ¿no? Me parece que muchas veces hay una mirada muy parcial sobre lo que es la industria, sobre lo que son los procesos de incentivo y de apoyo a la industria nacional, producto del desconocimiento. Y en general también hay tendencia a simplificar mucho la realidad, y la realidad es compleja y heterogénea, y cuando te toca estar al frente de las decisiones del país, insisto con lo que decía antes, no puede buscar la comodidad. La política es hasta incómoda para tomar estas decisiones, exige ser tolerante y exige dejar de lado los prejuicios, exige dejar de lado las anteojeras ideológicas, y exige también, a mi juicio, entender que el entramado productivo de la Argentina es complejo, pero que la supervivencia en el tiempo, a pesar del Estado y a pesar de los políticos, de tantas empresas en la Argentina, merece por lo menos un análisis para entender por qué aguantaron, y si aguantaron hasta ahora, bueno,
aliviémosle la vida un poquito en el futuro y pasemos de una instancia de supervivencia a una instancia de impulso y desarrollo. ¿Y qué rol crees vos que tiene WITBA para ayudar a que haya una construcción industrial? Bueno, las entidades empresarias tienen un rol muy importante en la Argentina. En el mundo hay una crisis de representatividad política, pero que no es solo del ámbito político, es de todo el ámbito público, ¿no? Cuando vos querés hablar con el sector empresario en la Argentina, tenés que hacer 100 reuniones para tener una idea más o menos general de los problemas y de las propuestas. Cuando vos querés hablar con el sector del trabajo, no vas con el líder de la CGT, tenés que hacer por lo menos otras 20 reuniones para entender cuál es la problemática. Querés hablar con los credos, lo mismo, querés hablar con la sociedad civil, lo mismo. Hay una gran crisis de representatividad. Y a eso en el sector industrial o en el sector de las empresas en general del país, agregale una muy poca vinculación con las decisiones políticas. La Argentina va a ser de los países con menos cantidad de empresarios en el Congreso, con menos cantidad de empresarios en los poderes ejecutivos, nacionales, provinciales y municipales. Y no es de extrañar que se discutan a veces las cosas absurdas que se discuten en el Congreso si tenés tan pocos integrantes que han pagado alguna vez una quincena, que han tenido que echar alguna vez a alguien, que han tenido que pagar impuestos, que han tenido que formar una SRL o una sociedad anónima y enfrentarse con las dificultades que eso significa, que han tenido que salir a pedir crédito. Si vos tenés tan pocos con esa experiencia encima en el Congreso o en los poderes ejecutivos nacionales, provinciales y municipales, lo más probable es que las decisiones no sean las más acertadas. Bueno, sigo con la siguiente. Teniendo en cuenta que el marco sustentable de una política productiva son las leyes, ¿ves posible generar ese consenso del que todos sabemos que necesitamos para generarlas? Porque a juzgar por la historia siempre se postergan las reformas necesarias y nunca se tocan los temas pareciendo que son tabú y que nunca se logra. Bueno, yo creo que en el próximo gobierno hay que entender la necesidad, como dije antes, de lograr que una masa crítica importante de la dirigencia política esté dispuesta a poner sobre la mesa su capital o una parte de su capital político para sacrificarlo en pos de la solución de los problemas estructurales del país. Para hacer eso tenés que ser generoso con la distribución del poder, ¿no? La política se maneja en ese sentido. Hay que ser generoso en la apertura, hay que ser generoso en la construcción de mayorías, hay que hacer todo lo contrario de sectario, de encerrarse, de creer que uno solo puede resolver los problemas. Es un ejercicio disruptivo para lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en la política argentina desde hace mucho tiempo, pero es necesario, ¿no? Creo que esa es la solución o el principio de solución a los problemas. Después dice, en los últimos años hubo por parte de muchos países una clara tendencia a proteger la industria nacional. Teniendo en cuenta la política de importación de su gobierno y la situación actual, ¿qué cree conveniente hacer para salir adelante como industriales? Yo no creo que el principal problema de la industria sea la competencia externa. Ojalá fuera ese el principal problema, porque sería fácil de solucionar, ¿no? Simplemente cerrando un poco el comercio y la importación. Los problemas de la industria son muchísimo más profundos, llevan muchísimo más tiempo y en general están vinculados con los problemas con el problema que ha sido para la industria convivir con este Estado argentino en los últimos 50 años. Un Estado que no te da estabilidad, un Estado que no te permite acceder al crédito barato, un Estado que no te da estímulos fiscales, un Estado que te cobra los impuestos más caros del mundo, un Estado que no te genera de alguna manera o que no impulsa modernización en las relaciones laborales que tienen en algunos casos
100 años de antigüedad. Me parece que por ahí pasa el problema, ¿no? Creo que flaco favor le hacemos a la industria si concentramos el debate en competir o no con otros que hacen cosas parecidas en el mundo. Me parece que primero hay que pensar en qué condiciones vamos a competir. Y si el estado de esos otros empresarios con los que competimos son tan nocivos para la industria como es o ha sido el nuestro. Me parece que hay que empezar por ahí, ¿no? Yo no creo que la discusión, ni creo que sea un buen marketing para la industria, plantear que solamente cerrando las fronteras vamos a tener un desarrollo industrial. Yo creo que hoy, probablemente por todos esos problemas que se van acumulando en capas a lo largo de las décadas, tenemos mucha dificultad para competir mano a mano con el mundo. Pero básicamente porque nunca es mano a mano, porque siempre es con un lastre tremendo sobre nuestras espaldas. Ok. Y después hablando sobre la coparticipación. ¿Cuál es tu mirada de la provincia de Buenos Aires y cómo afecta la distribución actual y las posibilidades de cambio de la coparticipación? Bueno, nosotros avanzamos mucho en ese sentido, devolviéndole a las provincias la plata que en el 2009, 2008, el kirchnerismo le había sacado a las provincias al momento de la estatización de las FJP, de la transformación del sistema de capitalización en sistema de reparto otra vez. Y además le devolvimos específicamente a la provincia muchos recursos con la restitución del Fondo del Conurbano Bonaerense. Eso no alcanza, ¿no? Porque la discusión de la coparticipación no se agota en eso. Todavía hay muchas inequidades y problemas que requieren de básicamente cumplir con el mandato constitucional que obliga a un nuevo esquema fiscal federal. Y creo que hay que hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, tantas cosas tenemos por delante que parece hoy una quimera, ¿no? Yo creo que primero, para hacer un buen esquema fiscal federal, me parece que primero deberíamos tener en claro qué esquema tributario queremos para el país, cómo vamos a resolver el sistema previsional, que siempre es un lastre para la nación, y en muchos casos para las provincias también. Además hay muchas provincias que tienen sus propias cajas previsionales, y después avanzar con eso más claro en un nuevo esquema de reparto. Muy bien. Usted habló sobre cómo desde el poder tender puentes para sumar base política. Ahora, en carácter de oposición, ¿están construyendo puentes buscando consensos con el oficialismo? Bueno, de nuevo, es muy difícil hablar de la oposición como un todo, cuando la oposición se está redefiniendo y reestructurando después de una derrota electoral, después de perder el poder. Hay que esperar, hay que trabajar, algunos desde los cargos partidarios o desde la función pública, otros como nosotros desde nuestra vocación de servicio público nada más, desde el llano, desde el sector privado como estamos, pero con la vocación de tener una oposición que haga bien su trabajo, que haga el trabajo de la oposición que nosotros nos hubiera gustado tener cuando fuimos gobierno, pero que también vaya sentando las bases de lo que puede ser un futuro gobierno, por supuesto, esperemos mucho mejor que el anterior. Y la última, que no podemos dejar de preguntarte, ¿qué opinas del caso Vicentín, tanto en el comportamiento de la empresa para entrar en la cesación de pagos, como en las acciones del gobierno actual, y en algún punto la responsabilidad de la administración anterior? ¿Me escuchaste? ¿Querés que te la repita? Yo no escucho, ¿eh? ¿Ahora me No escuchás? escuché nada. No escuché, ahora sí, no escuché nada. Bueno, te la vuelvo a preguntar.
¿Qué opinas del caso Vicentín, tanto en el comportamiento de la empresa para entrar en la cesación de pagos, como en las acciones del gobierno actual, y en algún punto la responsabilidad de la administración anterior? A ver, Rogelio, si nos estás escuchando, No solo sé para si soy chequear. yo. Sí, yo creo que es tu conexión, Ahí ¿eh? ahí te escucho bien. A ver, Sofi, repetí de vuelta, ¿Sí? por favor. Sí, puede ser. ¿Qué opinas del caso Vicentín, tanto en el comportamiento de la empresa para entrar en la cesación de pagos, como en las acciones del gobierno actual y en algún punto la responsabilidad de la administración anterior? A ver, primero creo que si el Estado se tiene que meter en un proceso concursal de una empresa del sector más competitivo del país, que es el sector agroexportador, se va a tener que meter en todos los otros concursos de los sectores menos competitivos, ¿no? Que van a ser cada vez más, además, habida cuenta de la crisis que estamos atravesando. El Estado no tiene nada que hacer ahí. Yo no me voy a meter en las decisiones de la empresa, primero porque no las conozco, y segundo porque no son de mi incumbencia, son de incumbencia del que lleva adelante el proceso concursal, que es el juez a cargo, que además tiene que hacer todos los esfuerzos para garantizar la continuidad de la empresa y de los puestos de trabajo. Así es como funciona el Estado de Derecho. Me parece que cualquier otra cosa no es lo que hay que hacer. Si hubo la creencia del Estado es menos del 20% del total. Si esos créditos se dieron mal, bueno, se tendrá que investigar, pero no, el Estado es un acreedor más, minoritario, y la empresa tendrá que resolver sus problemas con sus acreedores, como ocurre en cualquier concurso. Si están de nuevo, si el Estado se preocupa mucho de la sostenibilidad de los puestos de trabajo del sector agroexportador, bueno, habrá que decirles que van a tener un enorme trabajo porque están en riesgo todos los puestos de trabajo de los sectores de la producción que no tienen a veces la ventaja competitiva que tiene el sector agroexportador. Yo creo que no corresponde. Más, de nuevo, Vicentín no está mal por la pandemia, Vicentín estaba mal desde antes. El Estado tiene que actuar y dedicar los pocos recursos que tiene a salvar las empresas que hoy no producen o no venden producto de un factor exógeno como fue la pandemia y la cuarentena. Si Vicentín tomó malas decisiones empresarias, bueno, tendrá que resolverlo con sus acreedores. Así es como funciona el capitalismo y el Estado de Derecho, además. Bueno, muchas gracias, Rogelio, y gracias a todos los participantes que hicieron sus preguntas. Ahora pasamos con Martín Rapalini, presidente de Whitman. No sé si, Martín, vos querías hacer una pregunta o algo. Sí, Rogelio, bueno, siendo, nieto del primer Rogelio Frigerio, que creo que fueron uno de los grandes políticos con el gobierno que integró, que empezaron a pensar el país integralmente desde el movimiento desarrollista. ¿Cómo ves la posibilidad de armar planes estratégicos que muchas veces están criticados porque se ve desde una visión dirigista, pero cuando uno ve hoy en el mundo, todos los países que han tenido gran desarrollo integralmente como sociedad tienen planes estratégicos como Canadá, Singapur, Irlanda, o sea, países que han estudiado su realidad, su gente, sus características, han estudiado el mundo, las posibilidades justamente de cómo insertarse, y han diseñado políticas públicas con los actores sociales, los sindicatos, los empresarios, para lograr un desarrollo sostenible. ¿Cómo lo ves de cara al futuro y como una posibilidad, digamos, de construcción, ¿no? Te digo porque a veces en algún momento lo planteé con algunos dirigentes del gobierno anterior, y bueno, hay una postura.
¿Me escucha? Martín, se te frizó la imagen, ¿eh? ¿Contesto? ¿Se escucha? Sí, no sé, Rogelio, si llegaste a comprender la pregunta que era básicamente sobre el plan estratégico. La comprendí antes de que se congelara. No sé si me escuchó. Sí, Martín, Sí, te sí, se contesto. entendió, Hola. gracias. Yo creo, Hola, hola. sí, creo que, como dije antes, me parece que hay veces que... Rogelio. ¿Escucha? ¿Usted me escucha? Martín, nosotros te escuchamos. Hola, hola. Creo que sos vos, Martín, que no escucha. Sos vos, Martín. Perdón, Rogelio, si quieres avanzar con la respuesta. Bueno, como dije antes, creo que hay veces que los funcionarios tienen que dejar de lado posturas ideológicas o- o situaciones producto de no conocer bien la realidad, ¿no? Me parece que toda nación necesita un plan, ¿no? Un plan estratégico. Yo creo que en alguna medida, sobre todo comparándolo con el gobierno anterior y el posterior, el gobierno anterior tuvo por lo menos alguna dirección, quizá no en el sector industrial precisamente, pero más o menos tenía una idea a trazo grueso de para dónde tenía que ir. Cuando uno analiza la gestión actual, ve todavía menos precisión respecto al rumbo. Pero yo soy de los que creen que hay que hacer un plan estratégico, que la industria necesita un plan, que el Estado, yo no creo en el Estado empresario, para nada. O sea, yo creo que el Estado, sobre todo el nuestro, apenas puede hacer o puede cumplir sus funciones indelegables en términos de salud, educación, seguridad, justicia, como para ponerse a ser empresario, eso no tengo dudas, pero sí creo que el Estado tiene un rol importante en las políticas de desarrollo y eso implica también contar con un plan estratégico que hay que hacerlo con tiempo también, ¿no? Quizá eso también nos faltó a nosotros. Bien, muchísimas gracias, Rogelio, por tu respuesta. A ver, Mariana, entiendo que ya podemos avanzar con el cierre, dado que no hay más consultas. Mariana, no sé si perdiste tu conexión. Creo que sí, Lau, que la perdió. A ver, Ahí la veo que está entrando. Si nos dan 2 segundos. Bueno, en tanto retome Mariana su conexión, Rogelio, no nos queda más que agradecerte este espacio, los minutos que nos dedicaste, todos los conceptos que hemos podido analizar y avanzar. Como comentó Mariana al inicio, este es el primero de los encuentros que estamos haciendo. Nosotros básicamente entendemos que estamos en un momento en donde no podemos seguir hablando de grietas, sino que tenemos que empezar a encontrar una solución a la situación que estamos atravesando. Y obviamente tenemos la firme convicción de que la industria es parte de esa solución. Digo, es uno de los principales pilares para poder salir, para poder progresar, para generar empleo y generar divisas. Eso es un poco el concepto general que queríamos transmitir. No sé, María, si vos querés agregar algo más y ya hacemos el cierre. Sí, quería también agradecer tu presencia hoy acá y bueno, invitarte a trabajar en equipo en la búsqueda de los actores, como decís vos, para trabajar en este proyecto de desarrollo industrial. Así que nada, solo agradecimiento y por otro lado quiero invitar a todos al segundo encuentro de ciclo de debate que se va a realizar el martes 30 a la misma hora. Muchas gracias a todos por estar. Gracias Ya por me pude conectar. Bueno, gracias, Rogelio. Quería Gracias. agradecerte, disculpame que justo se cortó cuando tenía que hablar la conexión. No te preocupes. No sé si, bueno, terminé la pregunta, la contestaste, todo bien, digamos, lo importante es que todo lo No sé escuchaste. si bien, pero la contesté, Martín. Después te pasamos el Bueno. video para que tengas la respuesta, Martín. Bueno.
Bueno, muchas gracias y ya contar con nosotros. Como te dije al principio, creo que nuestra generación tiene el gran desafío de encontrar una salida, ¿viste?, de desarrollo, así que tenemos que juntarnos todos los sectores, todos los partidos políticos, a dialogar, a consensuar soluciones. Así que, bueno, en este camino estamos. Así que Bueno, muchas gracias gracias por la invitación de vuelta. Bueno, Un saludo para todos. bueno, Muchas saludos. gracias a todos. Un saludo. Adiós. Chao, gracias.